Ok, entonces vamos a dar inicio a una nueva sesión de Escuela de Espectadores que organiza Asociación Iberoamericana de Artes y Letras gracias al apoyo de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores. Estamos hoy en la galería del Arco 770 en Miraflores, dentro del Centro Cultural Ricardo Palma, y tenemos la visita de 3 teatristas que han sido convocados y han aceptado estar aquí para esta conversación porque son responsables de 2 de las obras de cartelera que nos provoca analizar, comentar, discutir. Norma Martínez dirige la obra de Diana Son, Stop Kiss, que ha tenido, desde mi punto de vista, la atinada decisión de no traducir, ¿no? De mantener con la potencia del término, una frase en inglés que creo que la mayoría en una comunidad globalizada puede entender y que creo que tiene un efecto rico. De eso hablaremos. Y está Fiorella Penano también, que es una de sus actrices de la obra Stop Kiss, y está también Carlos Acosta, director de la obra Los 2 Hidalgos de Verona, que debo agradecer me ha desasnado porque era uno de los Shakespeare que yo no conocía, ¿no? Y ahora nos contará por qué esa obra y por qué ese Shakespeare. Norma, Carlos, Fiorella, muchísimas gracias por estar aquí en Escuela de Espectadores, y empezaremos ¿por quién? Por Norma, ya que Carlos ha tenido la iniciativa de ponerte el micrófono. Ok, muy bien. Norma, nos has traído a Lima una obra, leí en una entrevista, además, que tú decías, me parece que es la que te hace Stephanie Barrientos para La República, en la que tú, me parece que ahí dices que tú habías elegido la obra mucho antes de que se esté discutiendo en el país, específicamente en la capital, ¿no? La pertinencia o no de un proyecto de ley por la unión civil. Y entonces la pregunta podría ser, incluso antes de debatir siquiera, antes de pensar siquiera en la pertenencia de una ley que de alguna manera restituya derechos negados a una parte importante de la población, una obra como esta, pensada en Nueva York, montada en Nueva York, ya nos tenía que decir cosas importantes en Lima. ¿Qué crees tú qué tanta urgencia crees tú que aporta, o en todo caso, qué tanto aporte le hace al tema una obra como Stop Kiss? Buenas noches. Yo creo que cualquier buena historia de teatro, cualquier texto bien escrito, aporta a la sociedad. A mí este texto me parecía interesante, muy independientemente de que hoy parezca que coincide con la conversación en torno a la unión civil. Eso es una coincidencia. Yo me interesé en esta obra cuando ni siquiera se soñaba que eso se podía debatir en el Perú. Por lo tanto, no fue ese en ningún momento el motivo de mi elección. Simplemente me interesó la historia y afortunadamente coincidió con un momento en que es un tema que está presente en la sociedad, y eso de alguna manera le daba al montaje una relevancia que probablemente no hubiera tenido en otro momento. Entonces creo que es una afortunada coincidencia. Creo que fue exacto, creo que si nos lo hubiéramos propuesto no nos hubiera quedado así. Fue totalmente inocente el momento en que se estrenó la obra relacionado a la cancelación del proyecto de unión civil 2 semanas antes en el Congreso. ¿Qué tiene? Me encantó tu frase esta de cualquier obra bien escrita aporta a la sociedad. Esa frase queda para el resumen, para la bajada del vídeo, ¿eh? Pero ¿qué debe tener una obra para que mueva a Norma Martínez
proponerla, traerla, dirigirla o que te provoque actuarla, ¿no? Que me conmueva un texto, que me toque el corazón o que me despierte alguna reflexión que me parezca interesante compartir, que me pueda yo acercar a eso, que sienta que tengo la facultad de contarlo, o la cercanía, porque hay un montón de cosas que leo y me gustan y me conmueven, pero siento que yo no estaría en capacidad de contar. Y como actriz, siempre lo que leo y digo, esto es imposible de hacerse, eso lo hago. A partir de algo que te ha parecido así, esto es imposible que lo haga, y por eso quiero hacerlo. Estás ahí, incendios, bicho, varias cositas de las que recuerdo así. O sea, estás ahí, me parecía imposible que... ¿Cómo vas a hacer que alguien te posee sola en el escenario? Ya me parecía, eso es imposible. Ah, chévere, entonces lo hago. Algo así. Los retos, entonces, como directora, como actriz, son distintos, obviamente. De pronto porque tengo más experiencia como actriz, ¿no? Quién sabe si sigo dirigiendo, en algún momento tendré esa misma sensación. Esto no sé cómo se hace, vamos a hacerlo. Fiorella, y cuando en esta obra quien te ha dirigido es una actriz, una de nuestras más apreciadas actrices en nuestro medio, ¿se notaba cuando te dirigía lo actriz que era? Pero por supuesto, o sea, yo creo que es maravilloso cuando compartes un lenguaje con alguien que lo maneja tan bien como ella, ¿no? O sea, la comunicación ha sido genial porque creo que nos hemos entendido bien y hemos podido de cierta forma entendernos y no sé, ha sido para mí un proceso de aprendizaje gigantesco, porque de hecho yo recién tengo bastante menos experiencia que ella y que ella haya podido guiarme para poder encontrar que mi trabajo sea lo mejor, ¿no? Buscar como cada día hacerlo un poquito más cercano a lo que debía ser o a lo que es, a lo que queríamos que sea. Norma quien te identifica, según leí en una entrevista también, que te ubica y dice, Fiorella tiene que hacer este personaje, te lo propone. ¿Es así? Norma te ubica y te invita para el personaje. Claro. Eso es un casting. Ok. No la conocías. Okay. Ah, ok. Y cuando leíste el personaje, la obra y específicamente el personaje de Sara, que es tu personaje. Claro, hicimos una lectura y yo de hecho no conocía el texto, no conocía nada del texto, y simplemente leímos unas cuantas escenas, no toda la obra. Leímos, creo, 3 o 4 separadas, sin saber mucho sobre qué era lo que era, más que simplemente una lectura. Y eso fue todo, la leí, perfecto, muchas gracias, hasta luego. y nada, espero... Ya te llamaremos. Claro. Pero te llamaron. Pero me llamaron. ¡Qué suerte! Qué bueno. No, estoy muy contenta porque ha sido un proceso genial, donde a mí me ha encantado, porque aparte de tener la suerte de hacerlo, de actuar, ¿no? De hacer lo que quiero hacer, lo hago con un equipo genial y con un ambiente donde hay súper buena onda, ¿no? Entonces todos los días era genial ir a trabajar y eso te motiva a tratar de hacer tu mayor esfuerzo, ¿no? Cuando hay un ambiente tan chévere. ¿Conocías ya a la otra actriz con la que, a Lisette? La había visto en microteatro, en el microteatro que se hizo. Y de hecho me sorprendió, dije, ¿quién es esta chica? Nunca la he visto. Qué chévere lo que hace, me gusta. Uy, súper talentosa. Y eso porque duró 15 minutos, ¿no? Y de ahí la vi y leímos y poco a poco hemos construido una relación bien chévere como compañeras de escena.
que se nota porque eso se transmite, ¿no? Y eso aporta mucho a esta energía que el público recibe, ¿no? No conocías los textos de Diana Son, no conocías a la autora tampoco. No, de hecho no. Cuando lo leí sabía más que nada de lo que hablaba, pero a partir de eso es que he aprendido sobre lo demás. ¿Qué sería para ti, si tuvieras que hacer elegir 3 adjetivos que describan esa obra? 3 palabras, 3 adjetivos que describan Stop Kiss. Stop Kiss es un espectáculo valiente. Me parece a mí que es claro, está claro. No es ¿qué más? Es conmovedor, y es conmovedor porque a mí me pasa que después de haber hecho toda una pasada, de pronto sales un momentito a la realidad y te das cuenta de toda esta experiencia que has vivido, y es este mensaje del que estamos hablando. Entonces es cuando te das cuenta de eso, de la historia tan hermosa de la que estamos hablando, y ver cómo la gente responde a eso, es súper conmovedor. Claro. Norma, tú en una entrevista dijiste, es una historia de amor, ¿no? Antes que nada es una historia de amor, ¿no? Pero no es cualquier historia de amor, es una historia de amor, porque digamos, de las muchas historias de amor que pueden haber, esa es una historia de amor bien escrita, por tomar tu propia frase, ¿no? Pero quisiera que nos ayudes a entender, y quienes luego vean el video y el público que esté acá, sepamos qué es lo que una teatrista como tú considera una obra bien escrita, en todo caso. ¿Qué tiene que tener, o qué tuvo esta, que tú dices, mira, estos detallitos de aquí son los que a mí, ¿has podido ya identificar eso? Que se cuente bien la historia, que tenga buenos personajes, o sea, que tengas material para construir buenos personajes, que haya sorpresa, y que el tema me interese, ¿no? Porque podría haber una obra con todos esos elementos sobre un tema que no conecta conmigo y no me interesaría, pero para mí eso, que cuente una buena historia, pues, porque la historia es muy sencilla en realidad, ¿no? O sea, el arte está, no sé, todos tenemos historias de amor, todos nos enamoramos, todos se nos muere el papá, todos no sé qué, yo qué sé, pero a ver, anda, cuéntalo con poesía y con arte y con interés, ¿no? Entonces creo eso. Cuando tú concibes la obra, tú la concibes en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo primero que te imaginaste para Stop Kiss? Los movimientos, las salidas, dónde ocurrían los climas, la música, la escenografía, que es todo un aporte aparte, ¿no? Y que tenemos aquí entre el público en quien recae la Juan Sebastián responsabilidad del diseño escénico, a Juan Sebastián Domínguez, ¿no? Con una escenografía que, bueno, no nos puede dejar indiferente, hay toda una propuesta plástica. Pero ¿en qué momento, en qué orden decides las cosas? Mira, la historia era complicada de montar porque son muchos espacios, ¿no? Cambia de tiempo y había que construir distintos espacios. Por ende, pensé, no puede ser una cuestión realista. Entonces ya eso primero, descartado el realismo, en términos estéticos, ¿no? Luego quería un montaje con una convención especial. Entonces, que tratara de escaparse un poquito de lo clásico. Y mis primeras imágenes fueron Dogville, la película Dogville. Sí, por esa convención, que no es cine, pero es un teatro convencional, lleno de convenciones, ¿no? Y la historia se cuenta bien. Entonces, ¿cómo idear algún mecanismo que integre esto? Y
mucha sencillez y mucha claridad para contar la historia, porque era compleja, ¿no? Por los pasos de tiempo y tal. Yo había visto un montaje que se llama Este Hijo, de Alberto Isola, en el Olivar. Y me había interesado mucho el diseño escenográfico. Entonces, cuando pregunté quién era, me dijeron que era el señor Juan Sebastián Domínguez, aquí presente. Y yo dije, ay, yo creo que quiero conocer a Juan Sebastián Domínguez para hacer esto que es con él. Y nos conocimos, él vive en Madrid, aunque ahora ya estamos gestionando hacerlo ciudadano peruano. Sí, darle un pasaporte de Arequipa. Y por Skype fuimos como conversando, contándonos, yo le contaba, él me contaba, él mandaba ensayos y fuimos llegando a esto. Un día apareció lo de las cortinas, otro día lo otro y hasta que llegamos y lo montamos. Y también en el espacio hemos trabajado juntos muchísimo. Porque la realidad, cuando llega la escenografía, uno tiene también que ir acomodándose, adaptándose a lo que hay, pero yo creo que es parte importantísima de este montaje el diseño escénico, porque es el envase que contiene la historia y hace que fluya y que se deje contar, y además que es hermosa, y así fue. A mí me provocaba que de repente estas persianas, ¿no? Estos que están en las líneas de persianas, filas de persianas, columnas de persianas, ¿no? Que en algún momento juegan, son en algún momento el cuarto donde se está cambiando uno de los personajes, ¿no? ¿No te habrá provocado que de repente puedan abrirse en otros lugares, en otros momentos? Pero por supuesto que sí. Me hubiera encantado tener ese elemento 2 meses antes e integrarlo a los ensayos desde entonces. Eso hubiera sido genial. De hecho, así es como me gustaría trabajar. Por supuesto. Pero la realidad es que no es así. Claro, yo ahora digo, claro, hemos podido hacer 1.000.000 de cosas en luces, en movimiento, los actores, sí, claro. Pero es un elemento que llega ya en la última etapa de ensayos y al que hay que integrarse y al que hay que integrar al espectáculo, y le sacas el jugo tanto como puedes. Claro, yo estaba segura, Percy Encinas, pero estaba segura que el comentario de la hora iba a ser: oye, pero pudiste haber hecho mucho más con las persianas. Ya lo creo, yo también sé. Pero tenemos eso y quién sabe si algún día reponemos y ya con la escenografía pensada podemos hacer más gracias y más juegos con las persianas. No, pero está bien y te agradezco la respuesta también, Norma. Te apuesto, decía yo, te apuesto que la gente me va a decir: oye, Norma, ¿por qué no hicieron más con las persianas? Esa va a ser una fija. Has ganado la apuesta, Norma. Uy, hablaremos con Carlos también, pues, ¿no? Carlos. Sí, ¿no? Porque está acá y llegó antes que nosotras, incluso. Oye, muchas gracias, Percy, por todo. No te vayas. Carlos, querido, oye, qué bueno tenerte aquí. Hablábamos justo antes de empezar con Carlos. Una de las cosas que quiero decir públicamente, y ya lo he dicho antes, es que sigo impresionado gratamente por el nivel de producción de ENSAT. No tiene un nivel de producción que, no tiene nada que envidiarle a ninguna otra producción, ¿no? Se nota y quizá los que tenemos los años que yo tengo en perspectiva recordamos pues los 25, 28 años que hemos pisado el ENSAT en algún momento, y claro, por comparación tú dices, caramba, qué bien está ahora, ¿no? Y es que está realmente bien. Hay planificación, hay una idea clara, hay un programa, hay una producción profesional, hay un nivel de dirección, de equipo que se convoca para cada producción, y ahí está. Y uno de los ejemplos es Los Dos Hidalgos de Verona. Lo que yo quisiera saber es: ¿por qué Los Dos Hidalgos de Verona? Solamente para que los despistados como yo, que no conocíamos a todos los Shakespeare, conozcamos a los que faltaban ponerse en la ciudad. Bueno, primero fue una propuesta de la escuela, ¿no? Que querían, como no se hizo el año pasado, que fue el año de Shakespeare,
Bueno, en verdad, yo les decía que todos los años son los años de Shakespeare, pero bueno, ¿no? El año pasado había como una especie de ceremonias y por todos lados, y querían hacer algo de Shakespeare, entonces me pareció interesante el hecho de que decidan hacer una obra de Shakespeare. Yo no elegí la obra me la propusieron, ¿no? Y la verdad es que yo a ellos no les pregunté las razones por las que eligieron, además de querer hacer algo de Shakespeare, o sea, ¿por qué eligieron los dos Hidalgo de Verona? No les pregunté. Lo que sí pasó es que cuando me la propusieron, yo recordé que la había leído hace tal vez casi 30 años. O sea, cuando recién estaba, ¿no es cierto?, tenía más o menos 10 años. Oye, ¿qué pasa? Yo leía mucho. Entonces, la había leído y recordaba, y la había leído fundamentalmente porque alguien me comentó que se decía que esta era la primera obra de Shakespeare. Entonces, en esa época me acuerdo que dije que la primera obra yo la quiero leer, y la leí. En esa época me acuerdo, me pareció simpática la obra, ¿no? Obviamente, 30 años después, me la dan, recordé eso, la leí, y a mí me pareció interesante por dos razones. Una, siempre es importante e interesante dirigir a Shakespeare, ¿no? O sea, es complicado, muy complicado, pero justamente, como decía hace un momento Norma, cuando tienes cosas complicadas es cuando de pronto más quieres hacerlas. Por lo menos también me pasa eso, ¿no? O sea, tengo una obra complicada y digo, no sé cómo demonios la voy a hacer, pero algo va a salir. Y entonces entro en un proceso de investigación, primero la lectura, y inicialmente es bien intuitivo, ¿no? Y lo que la intuición inicialmente me dijo cuando la leí fue, creo que hay que hacerla. O sea, creo que tienes que hacerla, ahora, si te la han propuesto. Y me dije, además, porque tengo ganas de pasar un proceso. O sea, yo sé que todos los procesos son divertidos, ¿eh? Pero divertido por el hecho de la comedia. Y en verdad así lo ha sido. O sea, me he pasado casi los 3 meses de ensayo tirados a veces en el piso, riéndome de las tonterías, ¿no?, a la que yo había empujado a mis actores. Decía, Dios mío, ¿qué he hecho?, ¿no? Pero ha sido divertido, y eso quería hacer. Creo que quería un verano, ¿no es cierto?, divertido, entretenido, que lo disfrutara al máximo y sobre todo que me riera. Creo que a veces hace falta eso, y eso es una de las razones por las que también acepté. Quería, ¿no?, hacer una comedia en tono de farsa, que eso es también a lo que me empujó la obra. Si bien es cierto, está catalogada como comedia, pero yo la sentí que había que hacerla en tono de farsa, aún más, ¿no?, expresiva, ¿no? Entonces, quería también, ¿no?, que la gente que vaya, fundamentalmente, que se divirtiera. La obra puede ser esto una cosa contraproducente, pero la obra de por sí sola, siempre pienso, y las obras de Shakespeare más, tú las cuentas y la gente lo entiende. ¿Entiendes? O sea, ¿no? A veces ni siquiera tienes que hacer mucho, ¿entiendes? O sea, tú la cuentas y ahí está. Entonces dije, mira, la gente lo va a entender, ¿no? La gente va a entender. Obviamente hay momentos que había que, ¿no?, especificar, porque a esta obra le han dado duro, ¿eh? Hay un escrito o sea, hay un libro que creo que del año 1950, más o menos, ¿ya? Y quien hace el prólogo, hace un prólogo creo que de 40 páginas, en 39 páginas y media le da de alma a la obra, pero así yo decía, este tipo no quería hacer el prólogo, o sea, ¿no? O sea, ¿cómo puedes darle, no? Creo que fue excesivo, ¿no? Fue excesivo, pero la obra me parece divertida, y dije, ok, vamos a hacerla también así, ¿no? Divertida, dinámica, y sobre todo quería hacerla para jóvenes.
O sea, la pueden ver todos, ¿ah? Por favor, los que tienen alma y espíritu juvenil, ¿no? No se van a dormir, son 2 horas intensas, divertidas, dinámicas. Doy fe de eso. Sí. Mira, si Stop Kiss nos obsequia una oportunidad de conmovernos, por usar el adjetivo con el que concuerdo de Fiorella, y nos pone cosas tiernas, ricas, que inevitablemente te mueven, ¿no? Lo que tú dices respecto a tu objetivo como director, que nos haga pasar un momento, es cierto, se pasa un buen momento, uno se divierte mucho, y ahora entiendo un poco esta mano tuya, de esa decisión, ¿no? de llevarlo un poco a la farsa. O sea, hay algunos momentos que son desopilantes. Una pareja de actores que hacen como unos, que tienen varios personajes, Henry Sotomayor, claro, y Cristian Lévano. Sí. Realmente los chicos son notables, y el que no se ríe con ellos, realmente que se preocupe, ¿no? Porque... Y son del ENSAT, ¿no? Sí, claro, son egresados del ENSAT ambos, ¿no? Son muy jóvenes. Jóvenes, bien jóvenes. Muy. Claro, ese era otro propósito. El propósito también era hacerlo con actores jóvenes. Si bien es cierto, la obra exige algunos personajes, algunos personajes que exigen que sean actores mayores, en principio, pero como yo decidí dirigirla en ese tono, ¿no? En ese estilo farsesco, quise trabajar solo con jóvenes, porque, digamos, en la dinámica establecida, eso de que entran, salen, digamos, no digo que no haya actores mayores que no tengan ese espíritu, esa juventud y esa, ¿no es cierto?, esa rapidez para hacer las cosas. Por supuesto, ¿no? Ella es súper rápida, mi compañera. Pero necesitaba eso, porque fundamentalmente quería dirigirlo, como te digo, básicamente ese era mi público objetivo, el público juvenil, ¿no? Que se diera la oportunidad, ¿no?, de poder mirar y escuchar una historia entretenida, divertida, que habla sobre algunas cosas que no son lejanas a nadie, ¿no? O sea, el rollo de la amistad, ¿no? El rollo de la infidelidad, del amor, como cuando tienes 15, 16 te puedes enamorar, ¿no? Ves a alguien y de pronto ¡plup!, ya te enamoraste. Volteas y de pronto ves a otro, ¡plup!, ya te enamoraste, ya te olvidaste de ella, ¿no? O sea, eso es lo que ocurre también en la obra, ¿no? Sí, claro. Digo otra vez, tratando de hacer una analogía, si Stop Kiss, como se ha visto hace un ratito que hemos conversado, tiene un aporte de un diseñador escénico, de un guión de luces, de una musicalización bien bacán. Ojalá que luego nos recuerdes de dónde hacía la música linda. También tu producción, esa producción, tienes un vestuario que es una delicia. Es Emilio Montero el responsable, el actor Emilio Montero, sí. No sabía yo que era diseñador de vestuario. No, sí, es diseñador de varias cosas, o sea, de vestuario, de arte, ¿no? Esa es la segunda vez que yo trabajo con Emilio, y muy bien, ¿no? O sea, nos entendemos muy bien, nos comunicamos muy bien, me comprende, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no? Y puede ser complicado a veces entender y comprender a un director, porque podemos ser tan abstractos a veces, ¿no? Para mí esto es como un cuarto oscuro, con un látigo que suena atravesando el espacio, ¿no? Y esto es como que abstracto, ¿no? Pero es la sensación que tengo yo, ¿no? Entonces, el iluminador, el vestuarista, el escenógrafo te capta, ¿no? Y por eso me parece bien importante el diálogo y la conversación, y de pronto te viene y te entrega algo y tú dices, ah, claro, sí, por ahí es, porque en forma yo debo reconocer, nunca, no tengo ni una obra en la que yo haya pensado en alguna forma. Soy bastante negado para eso, bastante negado, pero mis sensaciones de pronto, alguien las lee, y eso es bonito cuando las lee, ¿no?
Y en el asunto de la escenografía ocurrió también lo mismo, ¿no? Pepe Cialer es un escenógrafo capazo, en verdad bien capo, ¿no? Que, bueno, hace escenografías para ¿cómo se llama? Para el Ballet Nacional, o sea, hace grandes escenografías, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que escucha un montón, o sea, realmente te escucha, ¿no? O sea, te escucha. Hablando de escuchar, yo recuerdo, porque además nos conocemos hace un tiempo, tuvimos una experiencia pedagógica juntos hace algunos años, tú andabas muy preocupado y creo que fue hasta el tema de tu tesis, por el buen decir, por la dicción del actor contemporáneo, ¿no? ¿Cómo luchas con eso cuando tienes un elenco de jóvenes? Mira, yo voy a decir esto y de repente alguna gente, digamos que está en contra mía, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro teatro en general es que no estamos bien entrenados, ¿no? Técnicamente en el asunto de la palabra y la voz, sobre todo de la emisión, ¿no? Sobre todo eso. Exacto, y sobre todo aún más en los actores jóvenes, ¿ya? Lo digo porque lo veo a veces, ¿no? Y digo, wow, tienen un nivel de creatividad los actores peruanos que parece genial, o sea, uno lo ve acá y después porque cuando uno sale es cuando se da cuenta de, oye, acá hay buenos actores, ¿no? Y realmente muy buenos, ¿no? Entonces sí es una preocupación enorme, ¿no? Casi una obsesión que se me ha convertido en una obsesión, ¿no? Sobre todo también por el tema pedagógico, como enseño, también, ¿no? Es una obsesión ahí, ¿no? Entonces esto ha sido complicado, más Shakespeare, porque ya, si bien es cierto, es un verso blanco, ¿no? Que también está mezclado con prosa, porque el verso blanco tiene que ver con no la rima, ¿no? No la rima, ¿no? Que le dicen el verso libre, ¿no? Pero igual, o sea, es poesía. Entonces, ¿cómo dices poesía bien? ¿Cómo, no? Las construcciones de las frases no son como en el cotidiano, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que alguien lo diga bien y que parezca natural? O sea, que es como que, lo entendí perfecto, ¿no? O sea, si no hay una correcta dicción inicialmente, si no hay una emisión precisa, una proyección de la voz adecuada, y a eso sumado un valor a la palabra queda ahí regada. Algo que no se resuelve solamente con un tema de estar conectado con su organicidad, ¿no? No solamente va ahí, ¿no? Norma, ¿tú te has topado con ese problema en tu trayectoria de actriz y de directora, con este problema de la falta de dicción, de los que opina Carlos, que es uno de los grandes problemas? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos, porque hay una falta de formación en los actores y todo en el teatro es la palabra, todo. O sea, tú podrías no moverte de una silla y si tú sabes manejar tu texto y tienes dicción y proyección y energía y valoras las palabras y particularizas y personalizas, que todo eso es técnico, podrías no ser... Puedes crear un personaje solo apoyándote en eso. Sí, pero siempre yo estoy luchando. Yo todos los días a mis actores cuando salen a hacer Stop Kiss les digo, por favor, dicción. Comienzos y finales de palabras, comienzos y finales de frase. Entonces no estaba ahí. Entonces no estaba ahí. Exacto, porque si el público no entiende, se va. Si tú no entiendes, tu atención se va. Es lo primero que tiene que tener un espectáculo, lo primero y básico, que les entiendas a los actores lo que están hablando, como primera cosa, ¿no? Si no hay eso, no hay nada. Fiorella,
Han hablado de que los actores jóvenes, nadie ha dicho que tú, ¿no? Así es. Pero yo tengo pésima dicción. No creo, si no la Martínez no te hubiera elegido para esta obra. No, yo tengo una dicción terrible. Sin embargo, he mejorado muchísimo gracias a Norma Martínez. ¿Y tú vas al teatro constantemente? ¿Frecuentas teatro? ¿Consumes teatro en la ciudad, sí, Fiorella? Bastante. ¿No? Trato de ir a casi todo lo que hay en la cartelera. Y tenemos una cartelera muy diversa. De hecho, esta mesa misma lo demuestra, ¿no? Una obra como Stop Kiss, norteamericana, el año 1998, entiendo, y un Shakespeare, el primer Shakespeare quizás que piensa y escribe William, ¿no? Como nos recordó Carlos, además que la crítica le ha dado, tanto que Ernesto Ráez, que es invitado a hacer el prólogo en el programa de mano, también le da a la obra, le da de alma. ¿Qué podrías tú pensar? ¿Qué opinas tú, Fiorella? Tú has vivido, me parece, has estudiado en el extranjero también, has estudiado en Canadá, Ajá, ¿cierto? cierto. ¿No? ¿Veías teatro allí también? Sí, también. No es que tengas que comparar Toronto con Lima, pero ¿qué opinas de la cartelera ahora? ¿Es tan diversa como nos parece? Sí, yo creo que quien quiere ir a ver buen teatro puede ir y puede encontrarlo definitivamente. Yo, creo que me entretengo mucho y me entusiasmo mucho con la cartelera cada vez que veo. Por ejemplo, me da muchísima pena no poder ir a ver Piaf todavía porque estoy en funciones, o no haber visto Los dos Hidalgos de Verona porque estoy en funciones, porque me encanta. Me parece que la gente tiene que empezar a salir más a ver, porque hay cosas geniales en la cartelera. ¿Y qué tipo de teatro es el que tú preferías o prefieres hacer? ¿Con qué teatro te gustaría que te sigan llamando en un teatro, de unas obras como por ejemplo la de Stop Kiss, que como podríamos nombrarla, un drama delicioso, contemporáneo? ¿Qué teatro tú eliges te proyectas para hacer como actriz? A mí me gusta un poco de todo, sin embargo tengo una cierta debilidad por el absurdo. Me encanta leer textos de absurdo y me parecen muy divertidos. Entonces creo que si tendría que escoger en uno, como me planteas, diría el teatro absurdo me encanta. Sin embargo, también me gusta Shakespeare, también me gusta Lorca, y también me gustan muchos, ¿no? Contemporáneo, clásico. Para mí es una suerte trabajar. Y sí, eso. Y Carlos, Norma, la cartelera de la ciudad, ¿cómo la vemos? Carlos, tú estás full, te veo en 80 proyectos. ¿Tienes tiempo de ver teatro, Carlos, en esta ciudad? Sí, oye, es verdad. Creo que todos los años que no he hecho nada, por decisión propia, ¿no? Me metí ahí a mi covacha y estuve ahí pensando en ser una zeta. Ahora sí estoy como que bien ocupado, y sí me da pena no poder ver, porque yo hago una temporada a la inversa, ¿no? Nosotros vamos, Los dos Hidalgos de Verona, vamos de lunes a jueves, y luego aparte dicto clases, aparte ensayo, ¿no? Ahorita justo vamos a hacer la reposición de Presunto Culpable. Vamos a hacer, sí, como que 2 funciones, 2, una cosa así, ya avisaremos, ¿no? Y estoy ensayando también una obra con acá mi compañera Katy Serrano, ¿no? Una obra también. Entonces el único día a veces que tengo libre son los domingos, ¿no? Y a veces el domingo digo, no quiero salir de mi casa, ¿no? Pero sí me da pena no poder vernos. A veces es complicado para nosotros vernos, porque como estamos en proyectos, ¿no? De pronto ya se pasó, ¿no? ¿No? Eso nos ocurre a todos, ¿no? O sea, a mí nunca me ha fastidiado ni me ha incomodado cuando un compañero me ha dicho, pucha, no puedo ir a ver tu obra, porque a mí también me pasa lo mismo, ¿no? Como estás metido en cosas, digo, pues sí, pues es verdad, ¿no? O sea, no me incomoda, ¿no? No me incomoda. A otra gente yo sé que le incomoda, ¿no? No he ido a ver. Qué barbaridad. Es un pecado. No, porque nosotros no hacemos, digo, también, pero no hacemos fundamentalmente para nuestros compañeros.
O sea, lo hacemos para la gente, el público, ese público que está como que buscando a veces que les cuentes historias entretenidas, divertidas. Creo que de eso se trata, ¿no? A mí me interesa eso, fundamentalmente, contar historias. Okay. Norma, tú sí vas a ver teatro. Yo estaba, mientras hablaba Carlos, me acordaba, yo he coincidido contigo en varias salas de teatro como público. Me acuerdo de dos ahorita. Desde afuera la vimos en el Centro Cultural de España. Pero era un miércoles o algo. Era un miércoles. También vimos, sí, pues claro, tú también estás trabajando toda la temporada, pero también coincidimos en la Tiendita del Horror, me acuerdo, en la penúltima función de la Tiendita del Horror. La penúltima función. Sí, trato de ver teatro. Generalmente estoy en temporada y no puedo verlo, entonces cuando no estoy en temporada trato de ver teatro. Pero si estoy a punto de estrenar, por ejemplo, aunque no esté en temporada, me pone bastante nerviosa ir al teatro. Sí, me da ansiedad, entonces prefiero no ir. Pero ¿tienes una opinión sobre la cartelera, sobre el teatro de la ciudad? ¿Cómo va? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿De qué adolece? Yo creo que adolece de espacios para la investigación. Creo que la cartelera está bien, todo es relativo, ¿no? O sea, está bien en comparación a cómo estaba hace 15 años. Está regular si la comparas a Buenos Aires, tal vez mal si la comparas a Londres, pero creo que para nosotros está bien porque hay más producción, hay más dinero para la producción, se abren más salas, pero también hay mucha dificultad para la investigación teatral. O sea, todas las salas están llevadas, salvo honrosas excepciones, con criterios comerciales, con criterios de empresa. Qué chévere, porque también te permiten generar proyectos y dentro de eso tú puedes hacer tu propuesta artística, la que quieras, ¿no? Por eso es bien interesante el espacio de la Universidad del Pacífico, por ejemplo. Es un teatro que sí tiene un poquito más de riesgo en sus apuestas, ¿no? Porque porque no son una empresa que tiene que generar utilidades necesariamente, ¿no? Pero yo echaría de menos eso, como siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Cada vez que hablamos de esto, que es que en realidad el Estado debería, sí, pero sí, me gustaría que haya como más espacio para la investigación, que puedas, no sé, obtener una financiación para trabajar 6 meses con un grupo de actores, para realmente encontrar un lenguaje, no sé, tener algún aporte en términos de forma, no solamente de contenido, y eso lo consigues cuando estás trabajando y entrenando con gente persiguiendo un mismo criterio, porque es bien difícil también irte de grabar todo el día al ensayo y después a la función, y el fin de semana te haces el cortito en la mañana y entre medias te haces la locución mientras te comes un sándwich. Entonces eso quita creatividad, ¿no? Y entonces se va volviendo como un oficio. Y a mí no me gustaría que tuviéramos en esta ciudad un teatro de una cartelera de oficio, ¿no? Preferiría que eso esté más combinado con otro tipo de propuestas. ¿Y de público cómo estamos? El teatro en Lima, ¿cómo está de público? Creo que hay más público, creo que hay más interés, pero también es un público que se divide en una amplia oferta cultural, ¿no? O sea, si en un mes hay 3 conciertos, probablemente la gente que vaya al teatro se reduzca, aunque creo que se va construyendo un público de gente fiel al teatro, pero eso siempre es un albur, ¿no? El público, nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Nunca tienes una fórmula para saber si tu espectáculo va a tener público o no, ¿no? O sea, todavía no tenemos un público sólido, es como un poco novelero, como somos los peruanos, un poco novelero, ¿no? O me han dicho que está bacán, vamos a verlo, pero no hay tampoco un hábito. O en todo caso no hay, pero se está generando. Es cierto eso también, ¿no? Sigue el boca a boca siendo clave para el teatro, ¿no es cierto? Oye, me han dicho que eso está bacán, ¿no? El boca a boca yo creo que es clave para todo. Para el teatro también. Incluso para la respiración, por ejemplo, también, ¿no? Cuando alguien se ahoga.
Mil disculpas. Está muy bien. Está bien. Claro, con eso se han salvado vidas, con el boca a boca, por supuesto. No, si no, pregúntale a todos los salvavidas en la playa. Claro que sí, ¿no? ¿Alguien quiere comentar, preguntar, añadir? Yo todavía no he ido a ver Stop Kiss. Sí, no he ido. Espero poder ir este fin de semana. Lo que me interesaría es para los dos, me da mucha curiosidad saber cómo Norma Martínez se acerca como directora a un texto, o sea, cómo ella inicia este viaje hacia el montaje, si siempre tienes una misma manera de acercarte o si cada obra te exige diversas formas. Me da mucha curiosidad y es una oportunidad para saberlo, y lo mismo para Carlos. Y en estos procesos de los dos, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles o qué fue? Porque ya sabemos que todo salió muy bien y la obra está montada genial, maravilloso, pero a mí se me hace siempre interesante saber cuáles fueron esos obstáculos o en qué momento fue ay, cómo soluciona esto, ¿no? en los dos. Yo creo que cada obra tiene su propio proceso, pero si hay algo que se repite en mi proceso como actriz o como directora es decidir cómo voy a empezar a ensayar. O sea, que cómo voy a empezar a ensayar, por qué escena, por qué parte, de qué manera, y más o menos que buscar en ese comienzo. Siempre investigo mucho también, oigo mucha música, y confío en que eso te va a ir dictando el camino, ¿no? Hago una cosa muy técnica, casi como muy básica, de separación de la escena cuando cambia la acción, o sea, una cosa técnica básica, y por ahí empiezo a trabajar por la cosa totalmente el ABC, digamos, ¿no? De quebrar la escena, objetivos, acciones, más o menos eso. Y luego, como directora, tratando de llevar a un ensayo una propuesta muy clara de cómo podría resolverse la escena, o una propuesta de qué acción, para tener algo en lo que empezar, ¿no? Porque si no, ¿por dónde empiezas? Una directora que lleva ya preconcebida un dibujo escénico, mueves a los actores, o eres más de jugar, explorar, investigar, de dejar que ellos no, la marcación se va construyendo ahí, y después la voy afinando, pero no llevo un diseño, o sea, conforme va sucediendo, en realidad trabajo más sobre el impulso del actor, y a partir de eso construyo y después modifico, después limpio, no, ya economizo, pero sí, parto más del juego, del impulso del actor, de las acciones que elegimos. Lo escénico es posterior, en todo caso, ¿no? Sí. No he respondido cuál ha sido tu momento más complicado de la obra. He tenido un montón, Carlos. Súper complicados. No te imaginas cuán complicados. Complicadísimos. Siempre el momento complicado es cuando lo ves y dices, está bien, y otro día lo ves y dices, es un asco, todo lo he hecho pésimo, he tomado todas las decisiones incorrectas, ¿en qué momento se me ocurrió que podía hacer esto? Y de eso he tenido 1.000.000 en Stop Kiss. Como quiero salir del ensayo y huir del país. O sea, como salir de Salaberry y agarrar ahí un taxi al aeropuerto y ir a donde sea. Un montón. Eso he tenido en Stop Kiss, un montón. Pero
se va superando, pues, ¿no? O sea, si pasas ese ataque de pánico espantoso, ya, dices, a ver. Pero varios, sobre todo con cuestiones del tono de las dos partes de la historia que quería contar. Yo tenía clarísimo el tono de las dos partes, pero a veces sentía que o estaba equivocada o no me salía lo que yo quería, no sabía explicarme bien. No era que los actores no entendían, sino que yo no me sabía explicar bien. Y poco a poco pues vas pasando y lo vas... ¿verdad? Vas con muchas ideas, pero siempre dejas que suceda lo que tiene que suceder ahí en la sala de ensayo, ¿no? Sí. 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 No, han ido al baño. Bueno, a mí inicialmente, o sea, casi hasta un momento, no sé, las últimas obras que he dirigido, ¿no? Ya como que tengo como una dinámica, ¿no? Primero, obviamente leo la obra y me paso varios días, o sea, no, pensándola, antes que averiguar cosas, simplemente me la paso varios días pensándola, y pensándola desde mi intuición, ¿no? Inclusive ni siquiera me propongo me digo, ¿por qué tendría que dirigir esta obra? No, simplemente la pienso nada más, y cuando de pronto me surge algo, como una idea, pero a veces muy abstracta, en ese momento digo, creo que sí la debo hacer. ¿Y por qué la debo hacer? Entonces ahí recién me empiezo a preguntar por qué la debo hacer, ¿no? Ahí, ¿no? Pero primero es como muy intuitivo. Y esa intuición es la que por lo general me lleva hasta el final. Hasta el final, ¿no? De repente puede hacer que mi intuición al final esté errónea o equivocada, pero por lo menos es en la que termino de creer, o sea, es en la que creo. Y para mí es fundamental que hagas algo en lo que tú crees, ¿no? Y luego, si de pronto me surge la idea, y luego a partir de la idea, si hay palabras, conceptos, definiciones, ya empiezo mi trabajo de investigación, ¿no? Solo. Ojo, el trabajo del director es un trabajo bien solitario, así como dicen, ¿no? Es bien solitario, así tengas tu asistente, tus 2 asistentes, tus 3, 4 asistentes, da igual, o sea, es un trabajo solitario, en verdad. Te vas a tu casa, ¿no es cierto? Y o sea, cierras los ojos, y a veces no quieres cerrar los ojos porque tiene todas las imágenes, y te dices, ¿qué demonios estoy haciendo? ¿Estará bien eso que estoy haciendo, no? Pero creo que también uno va aprendiendo en el camino que si uno es como si trabajas un montón, por supuesto, y eres honesto con eso que quieres hacer, algo va a ocurrir, ¿no? Yo también dejo mucho a eso de sí trabajo un montón, ¿no? Y a veces me fastidian por ser como que me obsesivito con las cosas, ¿no? A veces como que, ¿no? Como director, ¿no? Así, no te conoceré, Norma Martínez. Te conozco, pero años. Y sí, insisto a veces en una cosa, ¿no? Y luego de ese trabajo de investigación, ¿no? Va ocurriéndome que voy pensando un poco de, ok, así es como la quiero hacer, ¿no? Un día, ¿no? Y luego otro día digo, no, así no la quiero hacer. No, así la quiero hacer. Hasta que llego, me ha pasado en varias obras, llego el primer día de ensayo y digo, ¿cuál la voy a hacer? O sea, ¿cuál voy a hacer? ¿No? Y en ese momento también dejo que mi intuición me guíe, ¿no? O sea, me lleve. De pronto en ese momento digo, y empiezo a hablar sobre algo a los actores, empiezo a hablar, y de pronto estoy hablando sobre algo, estoy hablando sobre estética, ¿no? Estoy hablando sobre estilo,
porque obviamente me ha servido todo el trabajo de investigación que he hecho, ¿no? Y cuando hablo de estética y de estilo, yo mismo me voy dando cuenta y sorprendiéndome a mí de, ok, por ahí es que la quiero dirigir, ok, ¿no? Obviamente con mucha seguridad, por supuesto, ¿no? Si no, ¿quién te cree? Si no te creen, estás fregado, ¿no es cierto? O sea, tus actores, si no te creen, es complicado, ¿no? Y allí surge de pronto, ¿no? Y para mí, por ejemplo, en esta obra ha sido complicado el estilo. Porque el estilo yo quería que sea muy expresivo, ¿no? Pero no exagerado, que eso es complicado, ¿no? Expresivo pero no exagerado. Entonces, esa parte fue complicada con mis actores, ¿no? O sea, y es gracioso porque los actores ahora, en general, son como muy en general, digo, ¿no? Como bien verticales en su actuar, y a veces les cuesta romper, ¿no es cierto?, con esa verticalidad, y eso ha sido la parte más complicada. Y creo que me he pasado como casi un mes tratando de empujarlos hasta que de pronto, ¿no?, llega un día y todo ya empezaron ellos a hacer. Yo, es más, ese día me senté, dije, vamos a hacer tales escenas, ¿no? 4 horas de ensayo, después me di cuenta que no había dicho absolutamente nada. Sí, dije, otra vez, ¿no? Otra vez. Y de pronto, porque, o sea, entendieron, y una vez que los actores entienden qué es lo que tú quieres en términos estéticos y estilo, empiezan a correr, ¿no? Obviamente, previo a eso, todas las cosas que hacían, yo le decía, ya, ok, sorpréndame con las tonterías más espantosas que puedan hacer, porque justamente se trataba de romper con la cosa formal, cotidiana, realista, naturalista, ¿no? Que todo el tiempo salía, no, eso que a ustedes les parece que no debiera ser, no, eso, porque ahí creo que pudiera haber un material. Y eso fue como que un poquito lo complicado, ¿no? Sí. Tanto para Fiorella o para Norma, en la obra, yo he visto la obra el día domingo, el último domingo, ambos personajes, ¿no? El de Sara, el del otro no me acuerdo cómo se llama, Katy, ¿no? Partían de una relación heterosexual previa, ¿no? De un fracaso amoroso previo, ¿no? Entonces te quería preguntar a ti, Fiorella, ¿cómo interpretas el personaje desde esa perspectiva? Si en la naturaleza del personaje era un personaje buscando cariño por donde sea o no, si, ¿cómo interpretas su naturaleza desde ese punto de vista? En primer lugar, yo no creo que haya sido un fracaso la relación previa que tuvo ella con Peter, porque estuvieron 7 años juntos, y de hecho que él venga, a pesar de que ya no están juntos, a querer cuidarla y a querer compartir con ella y tener la intención de regresar y decirle, yo te puedo cuidar, quiere decir que tuvieron una experiencia linda durante esos 7 años. Entonces no creo que haya sido una relación fracasada, al contrario, creo que ella estaba buscando empezar a valerse por sí misma y salir de su casa y empezar a convertirse en un adulto, ¿no? Y empezar a hacer las cosas que ella cree y ella quiere hacer y seguir adelante. Y es como cuando empiezas a vivir el presente y hacer lo que tú quieres hacer, es que encuentras el amor más fácilmente, creo. Y creo que tanto como para Sara como para cualquier persona en el mundo, el enamorarse es una suerte y es algo lindísimo, no es algo que diga, o sea, yo no creo para nada que Sara está buscando cariño, que es por eso que resulta enamorarse de esta chica. No, yo creo que simplemente porque la conoce y le parece una persona súper especial y linda, y que poco a poco empieza, que te gusta y te pones nerviosa cuando está a tu alrededor, y poco a poco empieza a surgir el amor, ¿no? Como en cualquier otra relación amorosa, que empiezas a darte cuenta de que, algo está pasando acá, ¿no? Y yo creo que es genial que, a pesar de que ninguna de las dos había tenido una relación con una chica antes, que puedan aceptar, ¿no? Y que puedan simplemente ser libres y decir, me está pasando esto y mira, voy a seguir avanzando, no tengo por qué asustarme, no tengo por qué
decir que lo que estoy sintiendo está mal, no, y creo que esa es la belleza del amor, ¿no? Me parece una linda respuesta. Queda también para el resumen, para las bajadas quedan unas super frases. Sí, ¿no? Yo creo que tenemos que terminar. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar, agregar algo? Además, entonces vamos cerrando, no sin antes felicitar sinceramente a Norma, Fiorella, por esa deliciosa chamba que nos hacen en Stop Kiss, ¿no? Por traer a escena una obra que, tomando tu frase, que nos habla de eso, de lo rico, lo lindo que es enamorarse en cualquier momento, ¿no? Sin que eso necesariamente obedezca a una fórmula, ¿no? A una cosa explicable desde la psicología, más allá. Somos personas andando por el mundo con la capacidad de amarse, ¿no? Y qué bueno sentir esa libertad, y qué bueno que una obra de esa nos recuerda que eso fluye lindo hasta que de pronto, justamente de allí de donde nunca debe venir, que es desde el mandato de la imposición social, ¿no? Nos cortan el camino, nos intentan cortar esa libertad, nos intentan, como ocurre en la historia, ¿no? de Diana Son que ustedes ponen en escena. Felicitar también a Carlos Acosta, que está chambeando intensamente, que además es, como actor, nos ha obsequiado un trabajo maravilloso en su obra Presunto Culpable, como actor nominado al premio de actor, ¿no? Y también es bueno recordar que Norma Martínez nos obsequió el año pasado otra dirección notable, Vergüenza, algunos de aquí la vimos, así nos sacamos el sombrero, aplaudimos de pie, yo la recomendé como así a alumnos, familiares, algunos me hicieron caso y me lo agradecieron después. Notable chamba. Norma, Carlos, Fiorella, quisiéramos que seguirlos viendo trabajar, que queremos ver muchos más trabajos de ustedes con esa capacidad de poner en escena cosas que no nos dejan indiferentes, ¿no? ¿Tú quieres decir algo, Carlos, por favor? Sí, en verdad Fiorella me ha hecho pensar en algo. Este asunto del amor, creo que a veces lo relacionamos solamente con las personas, pero en verdad es con todo lo que haces, ¿no? Y esta cosa de estar enamorado, de pronto de descubrir que estás enamorado de algo, es una suerte, en serio que es una suerte, ¿no? Y justo el otro día alguien me preguntaba, ¿y tú estás enamorado? Y yo le dije, sí. Ah, ¿de quién? ¿De mi trabajo? Sí, o sea, no, de verdad. Y creo que ha sido, mis parejas de repente se molestarán, pero ha sido el amor que cuando lo descubrí, que estaba enamorado de eso, ha permanecido hasta ahora, ¿no? Y qué bonito, en verdad, y qué bueno es estar enamorado, ¿no? Porque al margen de, ¿qué tiene que ver con el amor? Al margen de todos los miedos que surgen en nosotros cuando hacemos algo, el amor siempre se interpone o se antepone ante eso, ¿no? Porque recordemos que lo contrario al amor no es el odio, sino es el miedo. Y el miedo, ¿no es cierto?, que está en función al ego, ¿no? El amor solamente es el único que es capaz de hacerlo a un lado. Y creo que ese amor que tenemos nosotros por el teatro, por el actuar, por el dirigir, hace que continuemos al margen del miedo, ¿no? Y hacemos que el miedo, a veces, obviamente, que nos acecha a cada rato, lo hacemos a un lado y seguimos y continuamos en esto, ¿no? Y cuando hacemos esto, obviamente lo hacemos porque tenemos amor y lo hacemos con amor, ¿no? Con esa palabra nos quedamos, con el amor. Muchas gracias, Norma, Carlos, Fiorella. Un aplauso para nuestros invitados de hoy.